Ok, Glauco. Ok. Ahí en el versículo 29. ¿Me alcanzan a oír, María Esther? Sí. Gloria. Ahí están todos. Qué bueno. Los versículos que me refiero están en el versículo 29 y 30 del primer capítulo. Y esto nos dice que lo que está sufriendo Pablo, dice que también no nomás le ha tocado a los filipenses, sino que es un privilegio, es parte del trabajo. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo se está refiriendo de que, bueno, él está en la cárcel y se sigue repitiendo lo que desde el principio sucedió cuando él llegó a la ciudad de Filipos, a esa colonia, que lo arrestaron y todo. Ellos se dieron cuenta de eso. Ya pasan 20 años y está arrestado y está escribiendo la carta de allá de Roma y le está diciendo a ustedes también no nomás tienen el privilegio de creer y obedecer, sino que también tienen el privilegio de padecer por él. Eso de que se nos conceda ese privilegio, no muy fácil lo recibimos, sino que tiene que haber algo de un trasfondo más fuerte para poder aceptar eso, pues no es una cosa fácil. Y miramos en, especialmente en libros como Hechos capítulo 17. Vamos nada más el versículo 1, pero me voy para atrás al último versículo del capítulo 16, cuando estaba saliendo él de Filipos, de cuál es la carta. Dice ahí entonces 16, 40 y luego 17, 1 de Hechos. Entonces saliendo de la cárcel entraron a la casa de Lidia y habiendo visto los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces ya salieron de ahí. Versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos. Y ahí se va a formar el otro grupo de cristianos en Tesalónica. Pero ahí en el principio del versículo 1, y ahí como que pasó por dos ciudades y como que las ignoró por completo. Y no es que las ignoró, es que no hay como que no hay base donde empezar, no va a tener éxito y lleva la costumbre de primeramente hablar con su gente. Ellos tienen las escrituras y la base de todo lo que somos nosotros, esa base de la escritura. En el principio del evangelio, ya ves como que eh, los judíos fueron los primeros para rechazar, pero fueron los primeros que empezaron a recibir la noticia. ¿Por qué? Porque ellos tienen la base de la escritura. Y, y quisiera devolverme hasta allá, hasta Mateo, al principio de la predicación del reino de Dios. Y estaba pensando, ¿dónde se encuentra Pablo en este tiempo? Que es nombrado Saulo. ¿Qué le da? ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué no le puso atención a lo que se estaba predicando, él siendo judío? Porque Dios está llamando a todos. Quizás Pablo era un joven, pero mirando las cartas y el tiempo, Pablo estaba bastante mayor de edad para poder asistir, ir a buscar, porque le están llamando a él, le están llamando a todos los judíos. Quisiera que nomás primeramente fuéramos al capítulo 1 de, de Mateo y luego el versículo 1 de Mateo y luego el capítulo 2 de Lucas, que es el principio del llamamiento. El llamamiento es que alguien oye la palabra y va a buscar, así como todos los que estaban alrededor de Judea oyeron una palabra, pero oyeron algo de lo que ellos estaban esperando a que llegara.
Es una gente que estaba con la palabra de Dios y estaba esperando algo. Los gentiles no estaban esperando nada. Igual como nosotros, casi la mayor parte de nosotros no andamos buscando, sino que alguien va y nos trae la palabra de Dios. Pero en Mateo capítulo 3, versículo 1, en aquellos días, o sea, al principio, antes de que llegara a bautizarse Jesús, pero en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allá en el desierto es donde se oía esa voz. Allá los poquitos que se reunían por allá empezaron a oír la palabra que estaba predicando Juan. Es, esa predicación se oyó allá en Jerusalén y en Judea y la gente fue a investigar, pero fue a investigar algo que ellos estaban esperando. Oían algo. El gentil no tiene por qué ir a buscar, solamente que va nomás a ir a oír algo nuevo. Pero allí también en Lucas, capítulo 3, versículo 1 y 2, y estoy pensando en estos versículos que estamos leyendo, ¿dónde estará Pablo o Saulo? El Saulo, el que el perseguidor de la iglesia. Pues él, yo lo pongo a unos 25 años estudiando en Jerusalén y no tiene él por qué andar buscando otra religión porque él ya se dedicó a entregarse a la secta más rigurosa de la religión de los judíos. Ya no necesita ir a buscar otra parte. Él ya se dedicó a conocer Dios por medio de la doctrina de los fariseos. Era la religión más recta. Ya para qué va a ir a buscar. Pero eso nomás es lo que estoy pensando de Pablo. Él también le tuvo que haber llamado la atención de que alguien por allá, sea lo que sea, que se mire como lo que sea, tengo que ir a investigar eso, pero no creo que él se interesó si fue correcto en la edad de Pablo. No creo que estaba tan joven que no alcanzó a oír que por allá había un loco, allá por el desierto de Judea, en el Jordán, que anda predicando nuevas del reino. Ellos están esperando un reino. Es obligación de cada judío ir a investigar. Puede ser que sea un profeta de Dios. Está vestido como un profeta. En el versículo 1 y 2 del capítulo 3 de Lucas, ya nos da una fecha. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite y Licenias tetrarca de Abilín. Esto nos da bastante información de los que estaban reinando en ese tiempo, de los romanos y también de los que estaban encargados de los judíos, de los cuales Pablo es uno de ellos que están ahí, que él quizás también tiene ambiciones de llegar a ser unos grandes. Religioso era el hombre, y siendo sumo sacerdote Anás, Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan lo vamos a poner como a unos 30 años, porque ese fue el año, eso fue la edad de Cristo cuando él empezó. Y al empezar Juan, no mucho después, viene Cristo a ser bautizado por Juan. Y Juan nació como 6 meses antes de Jesús, más o menos. Y ahí más o menos le pongo la edad a Jesús y a Juan. No tengo edad todavía ah, para Pablo. En este tiempo, cuando nació Juan, sabemos que no ha nacido Pablo, pero ya cuando tiene Juan 30 años y empieza su ministerio, ya vive y ya pienso que ya es una persona adulta, Pablo, pero no le llama la atención, no le llama la atención la palabra de Dios. En el mismo capítulo, en el mismo libro, Lucas capítulo 1, versículo 80, acordándonos que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. Claro que va a ser instruido
en el sistema de los judíos y está participando en todas las fiestas. Yo creo que aunque él estaba en el desierto, yo pienso que iba a la Pascua a, a Jerusalén, venía a la fiesta de los tabernáculos, todas las fiestas de los judíos que le pertenecen a ellos, ahí iba a estar Juan. Y aunque dice aquí en el versículo 80, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, ahí se vivía, pero no quiere decir que no salía. Siendo judío, él va a ser circuncidado, él va a guardar la Pascua, él va a guardar todas las fiestas, va a vivir como cualquier otro judío, aunque nosotros pensamos que él se quedaba en el desierto y hasta que no lo llamó Dios, porque la escritura dice que hasta el día que de su manifestación a Israel, que fue cuando empezó a llamar la predicación. Otra escritura más en Marcos. Y nomás quiero ubicar el tiempo para poder llegar a entender cómo Pablo llegó de, de un perseguidor a la iglesia, de un tiempo a ser una persona que va a predicar y dispuesta a dar su vida por lo que ha creído, de un día a otro. Claro que eso no va a suceder con ninguno de nosotros, porque nosotros no tenemos el trasfondo que tenía este hombre que estaba dedicado a su religión. Y esa es la base que quiero usar para explicar el versículo 29 y 30, que él puede hablar con toda esa confianza de que es un privilegio. Y ese privilegio no nomás es de él, es de todos los que están oyendo, especialmente los de Felipe, que están oyendo este mensaje. Pero aquí en el versículo 1 hasta, hasta el versículo 8 de Marcos, es suficiente para que cualquier judío que tiene esperanza de Mesías vaya a investigar cualquier persona que dice que es el Mesías o que ya está llegando el tiempo cerca del Mesías. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo con una esperanza para que venga y saque a Roma y les dé libertad. Así han esperado todos los judíos todos los tiempos lo que es la liberación de su gente. Ellos esperaban lo mismo. Yo pienso que aún Pablo, aún que estaba esperando eso, no creo que le llamó la atención bastante para ir a investigar a este Juan y luego después a este Jesús, como que estaba muy envuelto en su religión y ya no salió a investigar otras cosas. Yo así me siento que cuando yo recibí el Evangelio, ya todas las demás no tiene caso de ir a buscar la verdad porque ya la tengo. Y eso no está bien, porque no tenía bastante trasfondo para poder decir que todas ellas están mal y bien. Y eso sucede en muchas religiones, pero no nomás eso sucede en nosotros. Pero ahorita estamos pasando, yo siento que nosotros que nos estamos reuniendo, estamos pasando por un tiempo de reinvestigar el trasfondo que nos han dado, porque nos hemos confiado en eso y parece que tenemos que empezar de nuevo. Y ya tenemos un tiempecito que estamos empezando de nuevo y estamos cobrando bastante ánimo de predicar lo que estamos sintiendo lo que dice la escritura, no nomás a seguir repitiendo lo que nos han enseñado. 1 al 8, Marcos capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Eso le suena bien a un judío. Al mundo gentil no creo que le sienta mucho porque no van a entender. Pero un judío, especialmente de gente como Pablo, eso le debía llamar la atención. Yo puedo investigar porque tengo las escrituras y yo las estoy estudiando, pero no creo que hizo eso. Igual como la mayor parte de nosotros no investigamos de esa manera. He aquí
yo envío mi mensajero delante de su paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos, el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, preparar tu senda. Yo, y hasta los últimos 10 años atrás, esa primera parte de ese verso número 2, alcancé a entenderlo para poder animarme a hacer un comentario. Ahorita lo voy a hacer. El versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué es lo que está predicando aquel hombre que se oye? Que desde acá de Jerusalén se oye que está predicando. ¿Qué es lo que está predicando? Podrá preguntar Juan, a Pablo, en sus estudios acá de fariseo. O es uno que está predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, no es nada nuevo. Es lo que predicaba Elías, es lo que predicaba Eliseo con su gente. No es nada nuevo. Quizás eso fue el extento de lo que pensaba Pablo, de esos nuevos predicadores que andan por allá. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Oh, qué raro, fíjate que tenemos aquí una persona que se está vistiendo como se vestía Elías en aquellos tiempos. Quizás eso ah, le llegó a los oídos a Saulo, pero no le va a hacer caso. No tenemos información que él fue para allá de perdida un día para ver esta persona que está predicando. Quizás se hubiera ido, le hubiera, le hubiera provocado investigar poquito, pero él está metido en la doctrina de los fariseos. Ese es su movimiento. Y sigo repitiendo eso porque así siento que me sucedió a mí con la doctrina de la iglesia. O sea, no tuve tiempo para ampliarme y meterme en la escritura para investigar bien lo que se está diciendo. Y no puede identificar, si no tiene la palabra de Dios, no puedes identificar. Se entiende por qué los gentiles tardan un poquito más para arrancarse, como se arrancó Pablo, como se arrancó los apóstoles, como se arrancó Esteban, porque tenían su trasfondo. Ellos pueden entender las cosas mejor. Entonces, la base de todo lo que estamos viviendo nosotros es a base de la escritura. Debe de ser a base de la escritura para poder entender. El versículo 7 y 8. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. A ese es el que estamos esperando, puede decir. Ese es el que estamos esperando. Quizás Juan trae el mensaje poquitito antes. Eso puede sospechar nomás un judío. El gentil que tiene que ver, él nomás va a agarrar de segunda mano de aquella gente que está esperando su Salvador, de segunda mano. Pero el que está leyendo la escritura, como Juan, como Saulo, y quizás los apóstoles antes de que se entregaran, están oyendo en la sinagoga los comentarios que se están oyendo allí. Pero aparte los judíos, casi como que este mensaje es cero para todo el mundo, ¿no? No se va a entender. Pero para un judío, ellos que están encargados de la palabra de Dios, ellos tienen un tesoro, pero así como lo tenían, lo pueden ignorar, ¿verdad? Y dice ahí el versículo 7, tiene tras mí uno más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Yo la verdad he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Eso me llamaría la atención si yo fuera un judío que en realidad tengo el corazón de amar la palabra de Dios. Pero Pablo amaba la palabra de Dios, pero también amaba la doctrina que le estaban enseñando, la doctrina de los fariseos, que se entregó por completo. Y eso fue su caída. Y quizás nosotros nos estamos levantando en este tiempo de una caída como esa, de haber aceptado sin investigar muy bien la palabra de Dios, la palabra. Y mi énfasis todo el tiempo va a ser de cuidar la palabra como el tesoro más fuerte que la doctrina que nos ha enseñado, todo el tiempo investigando, porque estamos
estamos investigando la doctrina que se formó aquí, no que se formó hace 200 años, que es la que nosotros hemos, hemos recibido. Ahora sí, en Filipenses capítulo 1, me voy para atrás para poder más o menos imaginarnos cómo pudo haber sido que llegó esta escritura para poder entenderla. Tenemos una iglesia que ya tiene años, que ha crecido bien, ha crecido bastante, tiene sus principios, ellos miraron una persona bien dedicada, y esa persona dedicada de nuevo está en la cárcel y ahí está escribiendo. Pero como que Pablo está preocupado de que estos hermanos todavía no alcanzaron a entender bien lo que le está sucediendo a Pablo, y como que puede ser que le tengan lástima. Pablo no nomás no tiene lástima por sí mismo, no tiene vergüenza. Él ya está completamente maduro. eh, si uno puede decir, ya, ya está perfecto en la madurez de lo que, de lo que, de lo que le pedía el Señor Jesús. Pero en el versículo 12 del capítulo 1, ya que después se saludó y todo, y están haciendo oración para él, y él dice, la oración de ustedes para mí se va a cumplir. Yo pienso que me van a liberar, pero no me van a liberar porque estoy sufriendo mucho aquí. Me van a liberar de la cárcel para seguir trabajando, pero en la cárcel aún estoy trabajando. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y quizás los de Felipe, aunque ya tienen 20 años, ya, ya deben de saber según eso, pero Pablo está trayendo cosas nuevas a una iglesia que puede ser compuesta mayormente no tanto de judíos, sino que gentiles, gente nueva, gente como nosotros, que necesita instrucción de lo que ya sabe Pablo y lo que sabía antes de entregarse al Señor. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, y la mayoría de los hermanos, los que entienden, cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Era importante, Pablo, de que no malinterpretaran o que no se encontrara él batallando o flaqueando en una situación difícil. Él tiene que enseñar toda la fe, y él la tenía, y él ya sabía. Es un privilegio que todo lo que le viniera a Pablo es parte de lo que tiene de Jesús, es un privilegio para él, que nosotros miramos que es como un mandamiento. Tienes que sufrirlo, tienes que pasar por él. Pablo la mira un poquito diferente, pero él tiene una historia, él tiene un trasfondo, algo bastante fuerte de de donde recoger información, y aparte tiene el Espíritu de Dios, pero todos nosotros tenemos el mismo Espíritu. Lo que nos pone al nivel de Pablo va a ser el conocimiento de Dios, y para ese conocimiento el Espíritu nos va a ayudar. Es cuestión de tener el corazón para indagar las Escrituras. Ahí en el versículo 14 que estamos leyendo, cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más, se atreven mucho más. Están mirando la cosa ahí y están mirando a Pablo. Los ojos están en Pablo, a ver cómo le está yendo a él. Me está yendo bien, no se preocupen. Si me traen una comidita, que bien. Si no me traen, todos modos, estoy bien. Llegar a eso nos va a costar. No nomás nos va a costar conocimiento, nos va a costar oración y tener al Señor todo el tiempo presente. Atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pues, ¿por qué va a haber temor? ¿Por qué? Porque te pueden golpear. ¿Qué le hace?
voy a hablar la palabra sin temor, no tengo miedo. Mira mi hermano Pablo. Los ojos están en Pablo, es el trabajo. Ahora, para que él abrote a todos los demás, él tiene que estar bien firme, porque es la luz para todos. Algunos a la verdad predican Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. No me están haciendo nada. Al contrario, está provocando que la gente investigue a este Jesús, que Pablo dice que vive, que nosotros sabemos que murió. No nomás Pablo dice que vive, él está sentado a la diestra de Dios. Ah, eso me llama. Yo quiero saber eso. De una vez rechazarlo o entregarlo, porque si lo rechazo es una, y cuando si me entrego, eso va a ser por completo. Ya sabemos que Jesús nos pide todo lo que tenemos, todo, todo el corazón, todas las fuerzas, toda el alma, todo nos pide. Y nosotros así lo vamos a servir. Algo menos que eso es inaceptable. Es inaceptable. Vamos a llegar a conocer eso y vamos a llegar a entenderlo de tal manera que aunque nosotros no lo estemos haciendo, lo estamos entendiendo. Así es, así fue. Y si nosotros queremos imitar esa iglesia del primer siglo, aunque están batallando para hacerlo, vamos a tratar de hacerlo. No vamos a hacernos para atrás, sino que la vamos a poner por meta. Aquí los hermanos preocupados de su hermano. Dice ahí el versículo 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Eso le da voz a Pablo. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero él se acuerda. Yo casi estoy seguro que tenía edad para acordarse por ahí que allá tenemos un hermano, allá en el Jordán, allá en el desierto, que anda predicando nuevas, anda predicando el arrepentimiento para perdón de pecado. Es un levita, es uno de los nuestros. No le voy a hacer caso. Es lo que estoy pensando y no he encontrado algo que me diga que Pablo fue una vez para allá. Pero ahora aquí estando en la cárcel, él le da gozo que está sonando esa palabra, que se está esparciendo para que la gente sea provocada a ir a investigar. Y nosotros podemos investigar con la palabra. Es la única manera que podemos probar si es de Dios o no es de Dios, la palabra. Y para llegar a un tiempo, a un punto de decir, esta es la palabra, esto es falso, esto no ni siquiera cerca está. Tenemos que tener ese trasfondo. Pablo andaba en los, él andaba, él andaba metido ahí, pero aquí seguimos en el versículo 19. Yo, se oye como una persona ah, que necesita informarle a los hermanos en Filipos que los quiere mucho porque fue uno de los lugares donde encontró, aparte de la persecución, hubo una confirmación de su trabajo y aparte de eso, un grupo. Se formó un grupo y todo el tiempo se mantenía en comunicación con ellos y ellos la ayudaban en el evangelio. Estamos hablando de los más maduros de las iglesias de aquellos tiempos. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Aún así, él en la cárcel y quizás estoy esperando que lo vayan a liberar porque no van a encontrar una buena causa para mantenerlo ahí. Dice, aparte, el Evangelio puede avanzar todavía un poquito más, que me suelten y luego tengo los hermanos que me están haciendo oración. Cristo está mirando todo esto, Dios está mirando todo esto, el Espíritu está trabajando con ellos, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será vergonzoso, en nada.
sentirá vergüenza. Quizás nosotros, por lo que nos sucede, tenemos miedo que nos avergoncemos, que nos vaya a suceder algo, que el mundo no vaya a entender. No importa lo que piense el mundo. Nosotros sabemos a quién creemos. Pablo lo miraban con desprecio los romanos, con desprecio los judíos, con desprecio los gentiles. ¿Por qué? Porque está predicando algo y está acá. Es para que diga la gente, ¿dónde está tu Dios? A ver, dime, ¿dónde está tu Dios? Y Pablo le va a responder con escritura como el Salmo, a decir, mi Dios está en los cielos y él hace lo que él quiere. Él va a poder responder sin vergüenza. Dios sabe que estoy aquí y si él quiere me saca y si tengo que morirme aquí, bendito sea Dios. Lo podemos leer, pero tenemos que sentirlo. Todos tenemos que llegar a poder sentirlo y es lo que está explicando a ellos, que no nomás es de creer, tienen el privilegio de también sufrir por él. Como que chocamos con eso, porque no estamos impuestos, pero así ha sido todo el tiempo. Y podemos tener esa base de gente que entendió eso leyendo la escritura. No va a llegar fácil, va a tomar tiempo, va a tomar dedicación y todo depende en el tiempo que le metamos. Lo más pronto que podamos entender es el esfuerzo que vamos a poner ahí. Pues la mayor parte de nosotros tenemos buena razón de decir, bueno, no tengo mucho tiempo. Y bueno, en ese tiempo te encontraste sin tiempo, pero Dios pide que dejes todo eso. Y lo que duremos nosotros para dejar eso es cuando vamos a empezar a crecer, porque pide todo. En el, en el, ah, en la, en la segunda parte es el versículo 20, donde dice que no será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, si resultara en una condenación, que él no cree que va a resultar, pero si llegara a resultar en su condenación, Cristo va a ser magnificado en su cuerpo. Y lo va a hacer con todo gusto, no va a llorar, no va a pedir, no se va a arrodillar a que le tengan piedad, a que le tengan uh, lástima, nada de eso, con toda la confianza. Si me tocó morir, viva el Señor, el Rey. Así va a morir. Pero sí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más que vivir en Cristo es morir, es ganancia. Es como algo porque las dos son buenas. Estando en el mundo vas a servir, te van a matar, bueno, más pronto me manda el Señor. Es una persona ya que está hablando palabras de madurez, de perfección, porque ha llegado ese sufrimiento. Llegar allí, hermano, nos va a costar. Pero queremos imitar a ese espíritu del primer siglo, ¿no? Este espíritu lo trae bien maduro el hermano Pablo. Mas si el vivir en resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Como lo dice, con una tranquilidad. Él sabe que algún día se va a ir. Y, y si le beneficia quedarse él ahí para que crezcan más bien los hermanos por medio del conocimiento que les va a estar pasando a ellos. Pero ir para arriba a estar con mi Señor es mejor. Pero también hay buen provecho quedarme aquí para instruir a mis hermanos, para darle más conocimiento del Señor, para animarlo. Eso le va a pegar a cualquier persona que quiere bajar le va a suceder. Si te vas a quedar aquí es porque vas a enseñar. Si te quieres ir, que es mejor, es porque te quieres ir al Señor.
escoge tú. Pero quién tiene ese deseo tan fuerte que anda batallando para escoger de los dos? Y ahí es donde uno se da cuenta, y fíjate cómo me falta eso del Señor que está ahí a la mano nomás, en la escritura. Y tenemos el espíritu que tenía Pablo que nos va a enseñar. Y ya no lo explicó, y no nomás nos lo explicó, lo vivió. Lo vivió uno que no es Jesús, uno que no es Jesús. Jesús lo vivió hasta lo máximo, sin fallo. Vamos a seguir leyendo hasta el 29 y el 30, que lo estamos leyendo ahora en contexto, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, de las cosas, quedarme a ayudarle a mis hermanos o irme con el Señor. Y no sé qué decidir. Yo nunca he oído un hermano me dar eso, ah, con la confianza que estoy aquí con Pablo. No he mirado a ningún hermano. Ya me quisiera ir, fíjate, y ya quisiera morirme para irme. No ha ido, pero no quiere decir que no es posible. Aquí está un ejemplo. Las cosas en realidad no han cambiado. Lo que ha cambiado un poquito es que tenemos un poquito más protección de hablar la palabra de Dios sin obstáculo, sin castigo en nuestros lugares. En otras partes todavía existe. Porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Tiene ese deseo, y cuánto más no va a desear eso en los peligros que están adelante. O porque allí nos dijo en la cárcel, ya, muy bien, aquí cómo se está desarrollando el evangelio, y usted quiere estar afuera. Pero cuando lo golpeaban, ¿sabes cómo sentía más ese deseo? Pero tampoco entendemos que ya eso ya es parte del trabajo, ya no, eso no lo estorba. Está, está puesto el estrecho entre dos cosas, de irse a estar con Cristo y de quedarse estar aquí. Dos cosas buenas, positivas. Las dos se pueden desear bien. Y nosotros, claro, pues, que no estamos tan maduros, vamos a desear quedarnos aquí y predicarle a los hermanos, porque es más a nuestro gusto. Algún día quizás vamos a llegar a crecer, a desear eso. Este mundo ya no encuentro gente que busque, pero quedar en la carne es más necesario por causa de Dios. Ya miro que es necesario que me quede. ¿Para qué? Si se va a quedar, ¿para qué se va a quedar? Para predicar la palabra. No, eso nada más, eso va a ser el trabajo de él. Yo sé que Santiago nos dice que no todos debemos ser maestros, y todos los que van a ser maestros van a ser tomen en serio, porque tienen que ponerse en serio, porque están tratando con la palabra de Dios, lo que quedó inspirado. Y confiado en esto, sé que quedaré. Esa decisión, o sea, no sé si lo van a frenar o no, pero está confiando que lo van a soltar porque es parte del trabajo de Cristo. de y se necesita mucho en el mundo, así como la mies está lista, pero palabradores todo el tiempo faltan. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí por mi presencia otra vez entre vosotros. De llegar a verlo nuevo y abrazarlo, porque muchos pensaban, no, de esta no se va a salir, no se va a salir, pero parece que sí va a salir y parece que va a alcanzar a visitar a esas iglesias. Solamente que os comportéis
como es digno el evangelio de Cristo, para que, o sea, que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, en nada, intimados por los que se oponen, en nada. Pero si yo sí hablo en esa situación, me va a suceder lo mismo que a ti. ¿Sí? ¿Qué le hace? Tú sigue. En nada intimados por los que se oponen, para, porque para ellos ciertamente es inicio de perdición. El cristiano entiende eso. Más para vosotros es salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros, o sea, como la conclusión, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, usted se le ha dado ese privilegio de creer, pero no nomás eso, sino también que padezcáis por Él. No le, una persona inmadura, no entiende eso. Una persona que no tiene conocimiento tampoco. O sea, que, qué bien le hagas en eso, del privilegio de creer, que es una cosa mentalmente, poder responder, pero también te da una oportunidad, un privilegio de padecer por Él, para poder identificar las cosas y para poder trabajar sin vergüenza y sin ser intimidado. Eso lleva conocimiento, lleva experiencia, pero más bien el conocimiento. El conocimiento viene por lo que has leído en los mandamientos de Dios y no nomás eso, lo que has mirado en la historia de otros cristianos que no se van a hacer para atrás. Y tenemos historias bastantes en el Antiguo Testamento donde dicen, sea lo que sea lo que me vas a echar de encima, yo voy a seguir al Señor. No me voy a entregar a lo que mal. Señor es uno. En teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que ellos oyeron. ¿Dónde está Pablo? Ya está encerrado en Roma. Ya está encerrado, lo tienen oración por él, para que salga y Dios quiera lo podemos mirar otra vez y gozar con él y que nos traiga algo nuevo que le hace. En, el, en los primeros dos versículos, uh, 1 y 2, es obvio que Pablo desea, no se desespera, porque eso viene según lo que es el Espíritu, de llegar a la madurez para poder trabajar de esta manera. Pablo no está ignorante, que ya había hermanos que ya habían superado esto, ya llegaron al punto de decir, bueno, nos toca morir, nos toca morir. Eh, él puede dar testimonio de aquella persona que estuvo presente él y tuvo una buena parte de la muerte de Esteban y que alcanzaba a oír las palabras, decir, Dios, no les cuentes ese pecado contra él. Él estaba allí y yo puedo decir que aunque no oyó a Juan, a mí se me hace ilógico que él no haya oído a Esteban declamar esas palabras. Y la de verdad un coraje fuerte de que uno de sus hermanos se extravió tanto creyendo en este Jesús que puedan salir esas palabras blasfemias de su boca a un judío. Pero ya es otra persona. Esta es otra persona. Versículo 1 y 2 de Filipenses capítulo 2. Por tanto, no que se acabó el capítulo, el tema. Él sigue. Versículo 29 y 30, él sigue hasta el capítulo 2, más que aquí pusieron un capítulo como que quiebra. Sigue en hilo, el hilo lo sigue. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completar mi gozo, completar mi gozo. Él está gozando, pero hagan que se complete este gozo, sintiendo lo mismo. Y para sentir lo mismo, tienes que creer lo mismo.
Tienes que creer, confianza, y yo estoy listo. Yo estoy listo para que me avienten lo que quieran, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, completen mis voz. Ellos van a, esta carta de Filipenses les va a llegar a los hermanos y ya sabemos que el hermano está hablando de la carta. Toma, nos ha llegado una carta, léela, hermano, léela. Aquí estamos todos a oír. Y están leyendo la carta ahí en una de las reuniones. Y sea Dios, qué, qué buena información nos dejó aquí Pablo. Y le dice, completen mi voz, completen, les importan cosas, pero quería leer esa parte. En, en Hechos capítulo 20, en el versículo 13 del capítulo 20, eh, tenía una urgencia aquí Pablo. Eh, no quiso llegar a Éfeso, porque tenía algo más importante ah, en Jerusalén. Éfeso es un buen lugar para predicar el evangelio, pero no va a parar en Éfeso. Es decir, me tengo que ir de paso. Me urge estar en el día de Pentecostés en Jerusalén. Al judío, y si, ya entiendo eso. Pero nosotros que somos gentiles, que no entendemos qué, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué no puede ir un mes después, un mes antes? ¿Qué tiene? Porque en Pentecostés. Entonces yo no he investigado un poquito más para ver si le puede sacar un poquito más jugo a esa escritura. Pues resulta que Pentecostés, que viene siendo más o menos 2 meses después de la Pascua, es el fin del primer grupo de fiestas que todos los judíos participaban. Pentecostés es el día que se terminaba todas esas fiestas y todos se iban para su casa. De Jerusalén, unos iban hasta Roma, otros iban hasta allá para Ponto, otros iban para hasta Egipto. Se desparraban. Antes de que se me vayan todos los hermanos, quisiera hablar con ellos para darles esta información para la que vayan a partir con las partes. Quiero aprovechar eso. Claro que ese nomás es mi comentario, pero se me hace que tengo el respaldo de las escrituras, de las fechas, porque después de esta fiesta no va a haber otra fiesta grande como la del mes séptimo, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y ya cuando se terminaba esto, pues esperan otros meses hasta que no se reúnan en la Pascua. Entonces pienso que Pablo quiere aprovechar. Quiero estar allí en Pentecostés. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Quiero alcanzar a los hermanos antes de que vayan a ir a sus casas, porque ahí todo el judío que es fiel y todo el cristiano que es judío, que es fiel, seguía las fiestas aún siendo cristiano, porque era una cosa buena, estaba el templo todavía ahí. Alcanzo a mirar a muchos hermanos, les puedo dejar una información a cada uno para que se lleven a su lugar. Eso nomás es un comentario, pero entrado usted, hermano, está aprovechando todo lo que puede. Versículo 13 al 16. Nosotros, dice el autor, que es Lucas, nosotros adelantándonos, navegamos a Jasón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. No, yo me voy caminando, tengo un negocio acá, ustedes van por mar, allá nos vamos a encontrar, así es. Y ahí va uno con ellos. Cuando se reúne con nosotros en Azón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al siguiente día llegamos a Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Milito, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, porque se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.
En Éfeso hay trabajo, hay un trabajo para hacer, pero sabes que ahorita no, yo quiero ir a estar allá en Jerusalén el día de Pentecostés, y la razón fue estoy diciendo yo en mi comentario, de que alcanzar a agarrar a muchos hermanos allí en ese tiempo que todavía guardaban las fiestas, pero son de los cristianos, alcanzar a impartirles un poquito de información para que ellos puedan compartirla con los otros hermanos de estos lugares y al mismo tiempo cobre mucho terreno, Pablo. Y luego una escritura más en Hechos capítulo, en el versículo 21. Estamos hablando de el fin del tercer viaje misionero de Pablo. Él va a llegar a Jerusalén, ahí es cuando lo van a arrestar. Él no sabe esto, pero sabe que hay peligro ahí. Pero de todos modos, él va a ir y los hermanos tratan de convencerle, no vayas, ¿sabes lo que te va a suceder allá? Pero estamos hablando de una persona que ya está confiada. Dice ahí, cuando ya pasó por sus diferentes lugares, ya se está acercando a Jerusalén. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Él tenía 4 hijas doncellas que estaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, nosotros incluye el autor que es Lucas, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. De Judea va a Cesarea un profeta y le va a informar a Pablo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Bueno, con esa información que se le dio a Pablo, ¿qué negocio tienes ir a Jerusalén si te va a ir mal? Naturalmente, por el cuidado de Pablo, los hermanos se no vayas, no vayas para allá. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Los hermanos le están rogando a Pablo, le están rogando, no vayas. Pero como leímos allá en el capítulo 20, él ya estaba decidido y tenía una fecha, yo tengo que ir para allá, yo quiero estar allí. Pero ahí en Cesarea le están diciendo, mira, hermano, no vaya. Y no estoy diciendo, hermano, que si nosotros nos vamos a embarcar en un trabajo a un lugar peligroso, que vayamos, que no nos detengamos y miremos la situación bien. Pero si un hermano ya tiene decidido, yo voy para allá, yo soy peligroso, yo voy para allá, no lo detengas. No lo detengas porque él tiene el valor o tiene la convicción de que es parte del trabajo. Hay que no detenerlo para sentirnos un poquito bien nosotros. Esa persona ya maduró y dice, yo voy para allá, yo sé que está peligro, pero voy ahí. No lo detengas. Aquí estamos mirando el versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis? Llorando y quebrantándome el corazón. ¿Y esto qué? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Cristo. Y lo que resultó fue que ahí lo arrestaron y todo, y al rato, como 3, 4 años después, allá está en Roma escribiendo esta carta a los filipenses. Y no se va a arrepentir, Pablo, es parte del trabajo. Aparte que Dios le mandó un profeta que le dijo, mira, esto es lo que te va a suceder allá. Pues yo escojo ir allá, es parte del trabajo. Y como no pudimos persuadirle, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad
del Señor. Es la que tenemos que conocer nosotros. Conocer la voluntad del Señor, no hay vergüenza, sino al contrario, hay confianza. La palabra de Dios hace confianza y quita la vergüenza. Lo tenemos que conocer. Hermanos, el estudio por hoy. Gracias por tu paciencia. A veces predico lo mismo, pero la palabra es para mí es lo más potente que tenemos, lo más fuerte. Viene de nuestro Señor y nos instruye personalmente lo que tenemos que hacer. Gracias. Dios los bendiga.